Hola, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la nueva charla técnica del entrenamiento de Ciruelo Europeo 2022 dentro del programa de extensión e innovación de UC Daily Chile. Hoy nos acompaña Pablo Campino, ingeniero agrónomo, asesor y miembro del Comité Técnico de Chile Prus, quien estará comentando sobre los manejos claves a lo largo de la temporada que aseguran una cosecha óptima para fruta deshidratada. Así que dejo a Pablo que pueda compartir su pantalla. Bienvenido, Pablo. Un gusto que esté con nosotros. Y les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas, que está en sub para que Pablo pueda responderle al final de la presentación. Y también les recuerdo que esta charla está siendo grabada para que puedan después volver a verla o verla si se la perdieron y no pudieron participar en la plataforma de extensión de UC Daily Chile. Hola, Muchas Pablo. gracias. Hola Natalia, perdón, Natalia y Nicole, muchas gracias por la invitación. Una vez más, un honor aquí estar cerrando la temporada de presentaciones del programa de entrenamiento. Voy a compartir pantalla y comenzamos. Bien, como decía Nicole, la idea es hacer un repaso por las claves productivas para lograr el máximo, la mejor rentabilidad, el máximo rendimiento, y sobre todo esa palabra que es bien importante, que es calidad, en la fruta deshidratada, en la Dayan. Vamos a poner un puntero ahí. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas 5 claves que son bastante generales? A lo mejor puede coincidir con otras especies también. Pero para mí, una de las más importantes, quizás después de la cosecha y el secado, es con la cual partimos en la temporada que es en invierno, y es la regulación de carga con la poda invernal, ¿no? Aquí es cuando definimos más o menos el potencial, definimos la productividad que queremos apuntar y definimos de alguna forma nuestra hoja de ruta para producir durante la temporada. Está el raleo también dentro de la regulación de carga, y luego dentro de la presentación vamos a profundizar un poquito en ese punto. Luego también, ya una vez en desarrollo de frutos, o en estos tiempos en los que estamos actualmente, el programa de riego, no solo riego, por eso quise poner programa de riego, hacer un programa de riego consistente, en base a mediciones, en base a cada zona, en base a la realidad de cada uno de los huertos, idealmente siempre con riego tecnificado. Y bueno, eso nos va a dar muchas facilidades y algunos beneficios que vamos a ir viendo también más adelante. Y lo mismo la fertilización, también es importante hacerlo a través de un buen programa en base a lo que queremos producir, a lo que producimos el año anterior, una buena post cosecha. Hoy día el tema de los fertilizantes es un tema muy relevante en cuanto a costos, porque sabemos que están disparados los valores. Entonces hay alternativas y se puede ahí también... hay muy buenas alternativas en cuanto a suelos vivos, qué sé yo, nos podemos detener a conversar un poco en ese ítem. Luego, la fitosanidad, que poco se habla, y también es súper relevante, como comenté en un principio y en el título, para obtener fruta de calidad. Hay que preocuparse de los insectos, de los hongos, no podemos dejar de lado toda esa parte de sanidad. Y por último, la guinda de la torta, quizás, la cosecha y el secado. Es tan relevante que aquí podemos haber hecho todo lo anterior bien, y aquí echarlo a perder si es que cometemos cualquier error o hacemos una mala planificación o cualquier circunstancia adversa, todavía podemos echar a perder la temporada. Entonces, es súper importante. No hay uno más importante que otro, pero sí estos 5 puntos tienen que estar en su máximo esplendor, digamos. Si uno se cae, se nos cae un poco todo la producción. Entonces vamos viendo uno por uno, la regulación de carga, como les comentaba, con la poda invernal. ¿Qué beneficios trae? ¿Por qué es importante podar? De partida vamos a lograr una diferenciación floral
qué es lo que queremos para ya pensar en la próxima temporada. No solamente vamos a estar regulando la carga de esta temporada, sino que vamos a estar ya jugándonos en parte la temporada siguiente, el futuro. Según la regulación de carga que queramos darle a nuestro huerto, vamos a estar apuntando a una cantidad de frutos por árbol, y eso va a incidir en el calibre de nuestra fruta, por lo tanto, en la producción, en la productividad, en el retorno, en el precio, va a ser clave. Luego, también hay que estar viendo, sobre todo en esta época, un poco cómo el vigor que va dando la planta. Eso también lo vamos a estar definiendo un poco en la poda. Idealmente, cuando hablo de poda, obviamente, como vemos aquí en la foto, es con tijera. ¿Ah? Ahora quizás menos se ve la poda con escalera y dos podadores por hilera, pero porque hoy día por tema de costos hemos tenido que ir poniéndonos creativos y buscar algunas alternativas que mejoren los rendimientos. Vamos a estar renovando madera y eso nos permite mantener nuestras producciones estables en el tiempo. Los voy a mostrar en unos gráficos más adelante también. Eso es clave. Muchas veces me preguntan si el ciruelo tiene añerismo. Sí, tiene por sí solo, pero se puede combatir y de esa forma con la renovación de madera en poda invernal. Y eso nos va a permitir equilibrar las producciones, estar siempre en los 10, 12 mil kilos secos, un poco el horizonte al que tenemos que apuntar. La poda va a ser el puntapié inicial para poder lograr todos estos factores que comento. Entonces, la poda invernal, ya dijimos, va a permitir tener una buena cantidad de flores. Bueno, como iba diciendo, la importancia de la poda invernal nos va a permitir esa diferenciación floral, lo que nos va a ayudar obviamente a tener un mayor cuaje, mayor cantidad de fruta, la fruta que esperamos. Hay que estar viendo, como les decía ahora, entre octubre, noviembre, diciembre, siempre una cosa es ver la fruta. Una vez que tengamos la fruta, hay que preocuparse mucho de cómo van nuestros brotes, el tamaño de nuestra hoja, el vigor, ¿ya? Y todo esto nos va a permitir tener frutas de calidad. Cuando tenemos una planta sana, bien equilibrada, los resultados van a ser óptimos, ¿ya? Y vamos a poder apuntar obviamente a los calibres que nosotros estemos apuntando, que queramos, quizás no un 40-50 con la fruta más grande, porque obviamente eso va a ser un mayor rendimiento, un menor rendimiento quizás, pero sí apuntar en estos calibres del 60-70, que nos permite llegar con 10, 12, 13 mil kilos secos. Con esos calibres obviamente ahí va a estar la rentabilidad de nuestro negocio, nos va a permitir aprovechar los precios altos que tenemos estas últimas temporadas y optimizar la rentabilidad. Aquí algunas imágenes de lo que es la poda. La idea es siempre vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de la formación, poder tener 3 o 4 ejes con un cierto grado de abertura que nos permita el ingreso de luz, iluminar esta parte del centro y luego que salgan nuestros laterales bien firmes, y de aquí poder tener nuestros cargadores donde va a estar la fruta, ¿ya? La luz en el centro es clave, por lo que decíamos, la inducción floral, tener buena calidad de fruta en todo nuestro árbol, y firme, bien formado, que cuando remezcamos con nuestro la side by side, seamos capaces de botar toda la fruta y no nos quede la fruta arriba de los árboles. Este de aquí un doble clic a lo que es un buen lateral, un lateral ya bien firme, sólido, que es capaz de aguantar toda la fruta con sus respectivos cargadores, en madera idealmente de 2 años, que es donde vamos a encontrar la mejor calidad de dardos, de yemas, por lo tanto de flores y de fruta, abriendo al final para siempre ir buscando la horizontalidad del cargador que nos permita la mejor exposición a la luz. Cuando hablamos de dardo y de centros frutales, hablamos de esto. Este es un dardito ahí en una ramilla un poquito más débil quizás, pero esto es un centro frutal, no son 3 dardos. Si bien un dardo tiene, ¿no es cierto?, aquí 3 yemas, esta va a ser la vegetativa y estas 2 van a ser
florales. Pueden tener hasta 4 o 5 flores por dardo, lo que después va a formar un ramillete como los que podemos ver. Y este es otro dardo en un cargador o en una madera ya de 2 años. Se nota en el color, un color más vivo, un color más cafecito nuevo, digamos, y eso nos ayuda a reconocer la madera de 2 años, que es donde vamos a encontrar la mejor fruta. Pues entonces nosotros cuando hagamos nuestra poda, tenemos que pensar en generar la mayor cantidad de madera de 2 años firme. Como ya sabemos un poco lo que es un dardo, cómo regular, cómo saber cuánto cortar, cuánto dejar, ¿verdad?, en nuestra poda. Esto es un ejemplo más o menos práctico. Uno apunta a tener 10.000 kilos secos, ¿verdad?, con una densidad de plantas por hectárea promedio de 520. Yo sé que algunos tienen 500, otros hoy día un poquito más cargado a los 666 o 570. Y con estos datos, con esta información, con un 30% de cuaja, que es este dato, deberíamos conocerlos todos en nuestros huertos, medirlo, y un calibre entre 75 y 70 unidades, ahí pueden ver. Con esta información podemos hacer la ecuación y la matemática de ir de atrás hacia adelante. O sea, si yo quiero producir 10 toneladas secas por hectárea, de un calibre 75, que son 75 unidades por libra, yo, haciendo la matemática, no les quiero enredar con la fórmula, pero llego a que necesito 3.000, del orden de 3.600 dardos por árbol al momento de la cosecha, estoy hablando, ¿ya? Eso con un 30% de cuaja. Puedo inferir que voy a necesitar 2.800 dardos sanos, en buenas condiciones, por árbol. Obviamente en esta manera y en esta estructura que ya de formación que veníamos viendo anteriormente. Entonces ya tengo ese dato, ya tengo el número y sé que con 2.800 dardos puedo lograr la producción de 10 toneladas calibre 75 por hectárea. Insisto, para estas condiciones de marcos de plantación y porcentajes de cuaja. 2.800. Y esa, insisto, es la estructura que tenemos que contar. Muchas veces me dicen, bueno, ¿y qué es lo que tengo que contar? Bueno, este es un dardo, ¿vale? Es una estructura frutal. Dentro de la regulación de la carga, si es que años quizás como el anterior o esta temporada hoy día que estamos atravesando, cuando tenemos porcentajes de cuaja importantes, o porque no podamos quizás tan fuerte como se necesitaba, dejamos un poquito más de material porque nos asustamos que podía helar, o porque vino una cuaja, el clima en septiembre o durante la floración estuvo muy bueno, cuaja más de lo esperado y tenemos que entrar a ralear, a botar carga. ¿Cuándo? Bueno, idealmente lo que buscamos es tener entre 3.500 y 4.000 frutos por árbol. Entonces, ¿cuándo vamos a ralear? Cuando hacemos los conteos y tenemos 8.000, 10.000, 6.000. Eso se puede manejar con la intensidad del remesor, ¿verdad? ¿Cuándo hacer el raleo? Lo vamos a hacer, justamente estamos un poco en estas fechas, se puede mover, adelantar o atrasar, pero es hacerlo entre más temprano mejor, antes del endurecimiento de carozo, pero tampoco muy temprano, porque a lo mejor la fruta no va a caer lo que queremos, van a caer esos 4.000 o 5.000 frutos de exceso que tenemos por árbol. Entonces, también es importante medir el peso del fruto en el momento del raleo. Y lo ideal es que esté alrededor de los 2,5 gramos cada uno de los frutos. Eso debiese coincidir con esta fecha. Si no raleamos, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener muy bajo calibre, muy malas calidades, bajos retornos. En este caso, a veces menos es más. Por lo tanto, es importante que hagamos la labor del raleo en el momento indicado. Por si no, vamos a tener muy bajo rendimiento, va a ser un problema la cosecha, el deshidratado, la calidad de la fruta y obviamente el precio de eso no va a ser el mejor. Ahí tenemos una fotito de cuando ya está endureciendo el carozo, que es en estas
quincena de noviembre, ustedes si pasan una cortapluma van a ver que ya no deja de estar acuoso y se corta esa primera etapa de crecimiento del fruto y empiezan ahora a acumularse otros sólidos y otra etapa de desarrollo. Quise incorporar dentro de lo que es la regulación de la carga el uso de cianamida, que muchas veces hoy día nos preguntan si vale la pena, si vale la pena correr el riesgo. Bueno, hay varias miradas, siempre va a depender mucho de la realidad de cada uno de los huertos. Lo que hace la cianamida, ¿verdad?, es adelantar la floración, homogenizarla también. Hemos tenido ya muchas temporadas de experiencia en la cual los resultados siguen siendo óptimos, son buenos resultados, pero va a depender de cada una de las zonas. Obviamente podemos adelantar nuestra floración casi 7 días. Ustedes preguntarán, bueno, a lo mejor el riesgo de helada es mayor al adelantar tanto la floración. Por eso es importante conocer cada uno de nuestros huertos, ubicaciones, en nuestras zonas productivas. Y yo les diría que en los últimos años, más que el riesgo de heladas, hemos tenido también un daño muy silencioso y difícil de observar en el momento, que son productos de altas temperaturas a finales de septiembre o el 18 de septiembre. Y ese provoca un daño tremendo. Cuando hablo de altas temperaturas, estamos hablando de 28, 30 grados en periodo de flor, y eso nos deshidrata los tubos polínicos y provoca que no cuaje, y obviamente después vemos en octubre que no tenemos la fruta que esperábamos y no sabemos por qué, le echamos la culpa a alguna helada y generalmente son altas temperaturas. Entonces también adelantar la flor nos permite escapar un poco a esas altas temperaturas y nos ayuda a tener un mayor cuaje. Y también el homogenizar un poco esta floración y hacerla más compacta nos permite que sea compacta, una cuaja compacta, y tener mayor cantidad de cuaja, un mayor porcentaje de cuaja. Cuando tenemos floraciones muy largas, generalmente nos cuaja la primera flor, la segunda algo, y ya la tercera termina siendo aborto. Entonces tenemos floraciones disparejas y cuajas disparejas, bajas cuajas, y perdemos productividad. Entonces esos son los beneficios un poco de la cianamida en resumen. Además, también alarga un poco el periodo y el desarrollo del fruto. Al adelantarse esos 7 días, logramos tener 7 días más de desarrollo de fruto. Por lo tanto, versus un huerto que no tiene, si el huerto al lado no tiene cianamida, puede tener una etapa de desarrollo de fruto un poquito más larga, que eso nos puede ayudar incluso en el calibre, ¿ya? Y también aclaro otra pregunta que hacen siempre: si es que yo aplico cianamida y adelanto 7 días la floración, no necesariamente o definitivamente no voy a tener 7 días antes mi cosecha, ¿ya? Puede que se adelante 1 o 2 días, pero no 7, igual como se adelantó la floración. Entonces, el desarrollo del fruto es más largo. Por eso lo quise poner dentro de la regulación de carga, porque de alguna forma nos permite asegurar quizás hoy día un mayor porcentaje de cuaja. Sí. Luego, pasando ya a otro de estas claves productivas, está la fertilización. Insisto en la importancia y la relevancia de hacer un programa de fertilización como corresponde en base a la realidad de cada uno de los huertos. Si tenemos huertos que son más deficitarios, dependiendo del suelo, deficitarios que se llaman magnesio, zinc, hay que pues, obviamente estar corrigiendo y midiendo qué es lo que tenemos. Siempre hay que estar haciendo los análisis foliares en enero, idealmente, que es la época de máximo esplendor del árbol y el huerto, y poder medir cómo están los micro y los macro nutrientes en nuestra planta. Siempre vamos a estar, la idea es poder aportar los macronutrientes, el nitrógeno, potasio y el fósforo por el fertirriego,
riego, suelo, y algunas correcciones foliares como el zinc, calcio, boro y magnesio, que son claves en la producción, los calibres, en la firmeza de la fruta, en la sanidad de la planta también. Cuando hablamos del potasio, hay que pensar y hacer la relación inmediatamente que el potasio nos va a ayudar a generar sólidos solubles, mayor concentraciones de azúcar, por lo tanto, como en el caso de la ciruela, el calibre es peso, el potasio es clave para lograr tener buenos calibres. Nosotros estamos generando azúcar aquí, los calibres son azúcar. Yo no saco nada con tener una ciruela de un porte de diámetro grande si es que no la hago llenar con azúcar. En eso el potasio nos ayuda a lograr ese objetivo. Si no fertilizamos, bajo calibre, bajo crecimiento vegetativo, baja acumulación de las reservas para la próxima temporada, en fin, baja productividad, bajos calibres, pocos kilos, poco crecimiento de brote, entonces empieza una curva decreciente importante. Tenemos que fertilizar y fertilizar bien. Un árbol, lo que hay que ver hoy día en un árbol, el porte, el color de la hoja, los brotes. Esta foto a mí me gusta, porque los brotes hoy día deberían estar tirando con fuerza, con puntas de crecimiento activas, ese color rojito, y no parar de crecer hasta diciembre al menos. Eso le aseguro, si tenemos una carga frutal equilibrada, nos va a permitir tener una fruta de buena calidad. Y además, lo que es más importante quizás, es asegurar también estructura del árbol para la futura temporada. La idea de hacer un programa es pensar cuántos kilos, cuánta producción queremos sacar, y en base a eso hacer un programa estándar, quizás, ¿verdad?, de generalmente relación de nitrógeno-potasio 1 a 1, con 150 unidades, dependiendo ahí de cada fuente de fertilizante, se pueden hacer los cálculos de kilos de fertilizante, y esto distribuirlo según un programa. Temprano, idealmente el nitrógeno a partir de las últimas semanitas de septiembre, ya cuando tenemos algo de fruta cuajada, se empiezan a activar, ¿verdad?, las raíces, y es bueno poder hacer riegos por último cortos, si no queremos enfriar mucho la temperatura del suelo, pero para poder ir midiendo el nitrógeno y ya empiece la planta a funcionar, a crecer los brotes y tengamos ese crecimiento esperado. Y el potasio, dentro de octubre, noviembre, en todo lo que es el desarrollo de frutos, justamente en estos tiempos, en esta época, es clave para poder generar, como les decía antes, los sólidos solubles y apuntar al calibre. Y el fósforo se puede concentrar quizá un poquito más tarde, pero también va a ser importante para el desarrollo de radicular, lo que es fundamental para poder tener plantas vigorosas y sanas, ¿no? Ojo con las fuentes, y de aquí quizás, bueno, idealmente estar dosificando cada fertilizante y el programa durante los riegos, una vez a la semana, y quizás lo más importante acá, y que no se nos puede olvidar, y hay que insistir, es que esto es durante la temporada, hasta aquí, hasta diciembre, ¿ya? Este programita. Lo tenemos que considerar por lo menos un 30% en lo que es post cosecha, idealmente temprano, también entre marzo y febrero. O sea, si estamos aplicando 150 unidades, aplicar entre 40 y 50 unidades más de cada uno de estos macronutrientes entre febrero y marzo. Los riegos también, siempre es fundamental. Hoy día es un tema muy importante. Hay que hacer la gestión hídrica. Estamos viviendo y transcurriendo 10 años de sequía impresionante. Independiente de la pluviometría de este año, seguimos en sequía. Es increíble, es cosa de ver los números. Estamos contentos con la lluvia de esta temporada, pero comparado con un histórico es realmente preocupante. Hay que hacer la gestión del recurso hídrico en cada uno de los campos. Hoy día hay tecnología. La invitación es a incorporar tecnología de riego, de mediciones de los campos. Obviamente, esta fotito
hoy día es cada vez menos lo que se ve, pero me gusta porque podemos ver cómo un riego por surco sin riego tecnificado, el cubrimiento de este huerto es realmente bajo, por lo tanto las productividades también son mucho menores. Los riegos de invierno llegaron para quedarse, partimos algunos años atrás, ¿verdad? La importancia de partir con la capacidad de campo en nuestro suelo, fundamental. Desde las floraciones, ¿cierto?, hacia adelante. La idea es que podamos mantener y meterle agua durante invierno y eso se tiene que hacer con riegos tecnificados. Si vamos a hablar de riego, hay que repasar ciertos conceptos que son, no sin profundizar mucho, pero hay que saber hablar de evapotranspiración, ¿verdad? Láminas de precipitación y vamos a hacer un repaso cortito para poder entender cómo definir el cuánto regar y el cuándo regar, que son dos preguntas claves cuando hablamos de un programa de riego. Y eso va a determinarse también un poco por la realidad de cada uno de los huertos con el tipo de suelo que tengamos. Evapotranspiración, en términos súper simples, es la transpiración del árbol, evapotranspiración del árbol, más la del suelo. Por lo tanto, con nuestro riego, nosotros tenemos que reponer lo que transpira o pierde el árbol y el suelo. Es un poco el concepto del riego. Y obviamente ya cada vez menos la lluvia, pero la lluvia eso nos permitía y nos ayudaba mucho siempre, pero hoy día, escasez hídrica, tenemos que reemplazar esas lluvias con los riegos. Clave el término de los milímetros de la precipitación de cada uno de los sistemas de riego que tengan en sus campos. Idealmente hoy día no hablar de horas de riego, sino que deberíamos hablar de cuántos milímetros le estamos metiendo en la semana a cada huerto. Aquí no los quiero variar ni complicar mucho, pero lo que estábamos hablando nos vamos a concentrar aquí, que es la evapotranspiración. Esto se calcula con están en cada estación de su zona, deberíamos tener, ojalá, bandejas de evaporímetros para poder medir la evapotranspiración de cada uno de los campos. Entre noviembre y diciembre, si vamos a tener 7 milímetros diarios, vamos a tener que reponer en la semana 49 o 50 milímetros. Por lo tanto, si conocemos la precipitación de nuestro sistema, que es este dato de acá, son milímetros hora, voy a tener la cantidad de horas que tengo que regar durante una semana para poder reponer lo que perdió, entre comillas, nuestro árbol y nuestro suelo. ¿Ya? Entonces aquí ya respondemos un poco la primera pregunta, que es el cuánto regar, ¿ya? Para reponer lo que perdimos. La frecuencia, que es la otra pregunta, el cuándo, la va a dar obviamente la realidad de cada uno de los huertos. Se va a ir viendo calicatas que no pueden faltar, son clave, y ojalá poder, como les decía, apoyar con tecnología, hasta los sensores de humedad. Hoy día está la bomba de Cholander, que tiene muchos años, que nos permite medir la presión y la humedad de cada una de las plantas. Entonces, lo que tenemos que mantener acá es el perfil húmedo de nuestro suelo. Si perdemos humedad en el suelo, va a ser muy difícil recuperarla después durante la temporada. Entonces tenemos que entender y conocer qué es lo que está pasando abajo, abajo del suelo, y para eso hay que meterse al suelo con calicata o sensores. Va a depender, los suelos obviamente en Chile tenemos una diversificación tremenda, pero va a depender del tipo de suelo que tengamos, cuánto dura la humedad que le estamos metiendo ahí. Entonces, si tenemos suelo un poco más arcilloso, se van a retener un poco más, nuestros bulbos van a ser un poco más anchos. Si tenemos un suelo más arenoso, el otro extremo, el bulbo no va a ser tan grueso, sino que va a ser más profundo. Por lo tanto, probablemente perdamos humedad más temprano y tengamos que volver a regar más seguido, y la frecuencia sea más seguida en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso.
La precipitación del sistema, bueno, ustedes la deberían conocer, pero con estos términos de cada uno de sus huertos es fácil calcularla. En este caso, 1.6 milímetros hora, y con ese dato ustedes pueden calcular cuánta agua tenemos que reponer a la semana. Y pasamos al punto ya de la fitosanidad. En simple, porque es más o menos fácil de manejar. Hay que cumplir obviamente con el programa. Hoy día en el caso de la ciruela está súper abierto el programa fitosanitario de Chile Bruns. La idea de ese programa o de cada uno de los programas es poder cumplir con los límites máximos de residuos de cada de los países destino y obviamente tener los huertos sanos. Este año, sobre todo esta temporada, ha sido un año que me ha tocado ver mucho pulgón. Obviamente se comen los brotes, nos provoca hartos problemas. Hay que controlarlo, aparecen también ahora, empiezan a aparecer las arañitas, hay que hacer las aplicaciones en tiempo y para eso es clave el monitoreo, estar viendo qué es lo que está pasando, verlo con tiempo y hacer las aplicaciones con tiempo. De repente lo vimos tarde, hicimos la cotización, después mandamos la orden de compra y nos llegó una semana después, pasaron 15 días y tenemos la plaga adentro muy fuerte y es mejor controlar en estos tiempos, ahora noviembre, octubre, noviembre, que es muy cerca de cosecha porque si no vamos a tener problemas con los límites máximos de residuos. Hoy día también hay opciones cada vez un poquito más ecológicas, más verdes. También aprovecho a hacer una invitación a validarla, a conocerla. Los mercados están cada vez más exigentes en esos términos de sostenibilidad o sustentabilidad. Hay varios productos como los clorpirifos que hoy día ya no se pueden usar, que antes eran caballito de batalla. Entonces hay que estar al tanto, hay que darle el peso que implica y empezar a tener estos suelos vivos, quizás aquí con materia orgánica, con microorganismos que aportan mucho a los huertos y con los trabajos tradicionales que veníamos haciendo, muchas veces íbamos en contra de estos microorganismos que tanto ayudan a la producción. Este es el programa, es un programa simple, en este caso es la flor, podemos combatir la monilia, aquí siempre aparece la alternativa, lo importante es poder tener esta información a mano y tomar las mejores decisiones, hay varias alternativas, se puede cotizar, pero importante regirse por un programa fitosanitario que esté bien validado. Estos son los límites máximos de residuos, cada mercado tiene sus tolerancias y bueno, siempre nosotros, cada una de las exportadoras generalmente hacen los análisis con la fruta ya deshidratada y la idea es que tenemos que cumplir porque si no, no podemos llegar a estos mercados, finalmente perdemos todo y no es la idea, ¿no? La idea del programa de Chile Bruns, el que trabajamos, es tratar de tener un programa que logre combatir los distintos problemas de fitosanidad y al mismo tiempo lograr tener cero residuos. Entonces, queremos ir un paso más allá. No queremos solamente estar en la norma de cada uno de los mercados, sino que queremos que nuestra fruta tenga cero residuos, sin ser orgánico. Esa es un poco la invitación también. Luego ya entrando en la cosecha y el secado, en la última etapa quizás, donde nos jugamos prácticamente toda la temporada, voy a hacer aquí un paréntesis, porque también trabajamos con Nicole y con el equipo de Universidad de California, una ficha práctica con algunos tips relevantes a considerar en la planificación y en las cosechas y el secado. Obviamente marca muchas de las cosas que aparecen aquí, pero para que la tengan en consideración, la pidan, la guarden y la discutamos abiertamente. Feliz de poder compartir algunas cosas. Muchas veces me preguntan cuál es el indicador de cosecha y muchos decíamos los BRICS. Que los BRICS, o que ojalá sobre 18 BRICS o 20 BRICS.
yo diría que hoy día el principal indicador de cosecha, más que los bricks, son las libras, porque nosotros tenemos que aguantar con nuestra fruta en el árbol la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Y esa mayor cantidad de tiempo posible nos va a dar la mayor cantidad de bricks. Ojalá, si hoy me pregunten, ojalá partir con 25 bricks. Ahí vamos a tener fruta de calidad, pero 25 bricks con 5 o 6 libras, no con 3, porque ahí ya la fruta va a estar muy blanda. Entonces el indicador de cosecha la va a dar un poco la firmeza a la fruta, idealmente tener la mayor cantidad de bricks, no 20, no 22, ojalá fuese la mayor cantidad. Y obviamente la planificación de la cosecha tiene que ir un poco en esa línea, hoy día con lo mismo que hablamos del uso de la cianamía, uno puede estructurar un poco, planificar la cosecha, por dónde partir, dónde termino, dependiendo de la realidad, la superficie de cada uno de los campos, los rendimientos de las máquinas hoy día son bastante precisos y conocidos, entonces con eso podemos hacer un buen programa también de cosecha y tener una buena coordinación con lo que significa la logística de camiones, vines, dependiendo de dónde vamos a estar deshidratando. Todos esos son los factores que tenemos que considerar. Y esta última pregunta de dos pasadas, muchos dicen, cuesta creerlo quizás, pero yo tengo de los últimos 10 años, tengo las curvas de calibre de cada una de las temporadas, incluso más. Y las máquinas hoy día entraron fuerte, yo diría, entre el 2012 y 2013. Y las curvas de calibre han bajado de forma importante. Hoy día estamos generalmente entre calibres, por nivel industria, estoy hablando entre calibres 75, 80, 70, cuando hay poca fruta, pero estamos en esa serie, 70, 80. Antiguamente, antes de que entraran las máquinas cosechadoras, los calibres eran de 50, 60, ahí se movían. ¿Qué pasó? Yo creo que gran parte de eso es que cosechamos ahora de forma muy rápida al barrer con las máquinas, y mucha fruta que estamos cosechando finalmente no es una fruta terminada, no es una fruta realmente madura, pero por temas de logística la estamos cosechando igual. Y ahí nos afecta también nuestras conversiones, nos afecta nuestro rendimiento, nos afecta nuestra calidad de producto terminado. Entonces, ya se viene haciendo, hay algunos productores que lo vienen haciendo hace bastante tiempo, el tratar de hacer por lo menos en una fase inicial 2 pasadas de cosecha, o sea, voy botando suavemente lo primero, que está más maduro, avanzo en 2, 3, 4 días en esos sectores, luego ya cuando termino con fruta un poquito más madura, le doy un golpe al barrer, y terminando eso, vuelvo al inicio, donde dejé mi fruta, y vuelvo a repasar, por así decirlo, en otro par de días, y logro optimizar de mayor forma la, la, la madurez de la fruta que estoy cosechando. Hablamos de repente en ese concepto de una cosecha y media, en vez de 2 pasadas es 1,5. Ustedes me van a decir, oye, pero el costo es el doble. No es necesariamente el doble el costo, y sí es mayor el beneficio. Como les decía, son más kilos, mejor calibre, mejores conversiones, menos pérdidas de fruta, secados más parejos. Entonces son muchos los beneficios, y la cuenta finalmente es más positiva que negativa económicamente. El secado es la última ya patita de la temporada. Bueno, aquí estamos obviamente viendo, ¿no es cierto?, cómo secamos el 80% de la fruta en Chile, que es a sol. Y la clave es poder estar siempre dentro de las 20% de humedad, no perder muchos kilos ahí. ¿Qué nos va a facilitar un buen secado? Va a ser la fruta. Fruta con buen calibre, con madurez pareja, fruta que no esté sobremadura, fruta que al mismo tiempo no esté muy verde.
La fruta va a ayudar mucho a tener una buena calidad de deshidratado. Siempre, obviamente, en el caso de secar a sol y en malla, secar en una sola capa, no amontonarse. Los días deberían ser entre más o menos 18 o 20 días, dependiendo de la zona, y hacer una muy buena preparación de cancha. Debemos secar, digamos que arriba de una mesa de pool, no pueden haber hoyos y, y maleza, tiene que estar muy bien trabajada esa cancha de secado. Preocuparse, monitorear mucho, y ya cuando estemos en más o menos la fruta con 25% de humedad, ya hay que estar atentos, empezar a tapar, tenerla más bien pillada, porque en febrero o marzo, en un fin de semana, si yo dejo la fruta lista el viernes para levantarla el lunes, en ese fin de semana se nos puede ir de 22 a 15 grados de porcentaje de humedad, y ya con eso estamos perdiendo kilos y calibre. Entonces, muy importante el monitoreo para poder levantar y envasar en el momento oportuno. Dentro, como les comentaba, un poco de las productividades, lo que hablábamos de los añerismos, del poco de los ciclos del ciruelo. Aquí muestro 3 realidades de huertos que conozco bien. Y estas son las producciones, entre 10, 13.000 kilos, años de 15.000 kilos, pero parejas. Si vemos el C2, ¿verdad? La línea naranja, es una línea, no es una sierra. Quizás esta gris un poquito más sube y baja, pero es bastante parejo. Y este año, que fue el 2021, obviamente que tenemos menos kilos fue producto de la lluvia, ¿ya? No es que haya tenido menos kilos, sino que la fruta estaba, pero se cayó 30% por efecto de la lluvia de enero. Entonces, cuando me preguntan si existe el añerismo, si somos capaces de producir sobre 10.000 kilos, que sí, se puede lograr, absolutamente. Estos son huertos tradicionales, huertos que tienen riego tecnificado, que se hace un poco estas 5 claves que acabamos de repasar, nos van a permitir tener este nivel de producciones sin mayores problemas, con calibres razonables, y ahí está la rentabilidad del negocio. Hoy día estamos con precios y retornos positivos, pero en años que no nos tocaron tan buenos precios, la clave está en la producción, y lograr este nivel de producciones es a lo que tenemos que apuntar. Cumpliendo estas 5 labores, claves, programas, sin duda vamos a estar con estos números. Dentro de la productividad también incorporamos no solamente kilos, sino que calibre. Entonces quería mostrar un poco, esto uno de los mismos huertos, es un huerto de 20 hectáreas aquí un poquito las producciones de los últimos 10 años y sus calibres. Acá tenemos los kilos secos por hectárea, y en este eje tenemos los calibres. Obviamente lo que queremos un poco es, como aquí grafican esta flechita, que cuando yo tengo en la naranja, ¿verdad? Están los kilos. En la naranja tengo 14.000 kilos, y la línea azul me representa calibre. Obviamente el calibre más chico significa fruta más grande, por lo tanto estas 2 líneas tienen que estar ojalá lo más separadas posible, estando la producción arriba y el calibre abajo, ¿ya? Entonces aquí vamos a estar con 14.000 kilos secos por hectárea y con calibre 80. Ahí, con las matrices de precios y liquidaciones de la industria, ahí está el negocio. Esto, lo mismo, 2020 tenemos producciones de 13.000 kilos secos con calibre 65, 70. Eso es lo que tenemos que apuntar. Estos huertos en los valles que tenemos en Chile son capaces de producir esto. Esto no es Estados Unidos, no es ninguna otra parte del mundo, esto es Chile, los valles que conocemos, y la realidad es de un huerto bien trabajado, ¿no? Sin ninguna otra maravilla, con costos normales, incluso bien acotados. Se puede hacer haciendo las cosas que hay que hacer en los momentos oportunos. También dentro de la productividad quise meter un poco lo que es la calidad, porque no solamente tenemos que pensar en productividad en kilos por hectárea, sino que tenemos que irnos a lo que son estos temas, ¿verdad? Lo que disminuir los hongos, las borrachas, apuntar a humedades un poquito más altas, que en este caso, ¿verdad? Pero entre
entre 18, 20 siempre, y no dejar de lado toda esta parte, que son los defectos físicos que hoy día, años con mucha fruta, como el año que acabamos de tener, la última temporada, 21-22 en el fondo, hemos visto que con tanta fruta va un poquito en desmedro de las calidades, la fruta tiende a chuparse, tienden a haber menos pulpa, entonces eso nos provoca no buenas calidades, y es poco lo que hablamos de las calidades. Muchos hablamos de los kilos, pero poco de las calidades. Entonces, también un poco la invitación es a fijarnos en esto, en los daños en la piel, la suciedad, las materias extrañas, también preocuparse, tratar de tener nuestras canchas limpias, palos, hojas. La calidad es el producto. Estamos generando y produciendo productos que se van a estar comiendo en alguna parte del mundo, y tenemos que preocuparnos de la calidad, no solo de los kilos. Para ir cerrando, las conclusiones, bueno, ni un campo va a ser igual a otro, no hay una receta perfecta, y sí o sí tenemos que estar apuntando a lograr la mayor potencial de nuestro campo, y para eso hay que seguir las claves, las 5 claves, ¿no es cierto? Lo que repasemos: la regulación de la carga, los riegos, la fertilización, la fitosanidad y la cosecha con el secado. No basta con cumplirla, sino que tenemos que hacerla en los momentos correctos, y esa va a ser un poco la clave que nos va a llegar al éxito de la temporada. Y la productividad, lo último que les comentaba, tiene que ir acompañada de calidad. No solamente kilos, sino que tenemos que ocuparnos de la calidad. Y la calidad no es solo calibre, sino que es disminuir los defectos de nuestra ciruela. Eso también va a implicar una buena fertilización, una buena poda. Va de la mano también de estos 5 claves que repasamos. Con eso vamos terminando la presentación, y felices podemos conversar o discutir algunos de los puntos. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación, muy interesante. Finalmente, como tú dices, la productividad que voy a tener al final y la calidad se va construyendo en el huerto, no es solamente un paso, sino que son varios. Bueno, al participante que están conectados, los dejo invitados a hacer preguntas a Pablo. Si aprovechen esta instancia, la última charla técnica del entrenamiento de ciruelos, así que pueden hacer sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas, y Pablo aquí nos va a ayudar a responder sus dudas. Pablo, para empezar la discusión, yo tengo una pregunta sobre el tema de la cuaja, que tú hablas que es un tema muy importante y que todos los productores deben conocer su porcentaje de cuaja. ¿Hay alguna forma de estimar este porcentaje como simple para yo después poder estimar también como la regulación de carga al respecto? Sí, súper simple. Mira, lo que hacemos generalmente es marcar plantas, hacer estaciones de monitoreo, digamos, en los huertos, con plantitas que quedan marcadas. Dentro de eso marcamos algún cargador, una rama, se cuentan dardos después de la poda, y cuando viene la floración se cuentan flores por dardos, sí, para no contar todas las flores. Y sobre eso, ya una vez cuajado, vemos la cantidad de frutos y se va haciendo la matemática, y generalmente cuadran. Esta temporada he visto mucho 27-30% de cuaja. Pero eso, tener estaciones de árboles, cuartel, donde podamos ir midiendo durante el desarrollo de la temporada. Ya, perfecto. ¿Y la polinización tiene algún efecto, incidencia también en la cuaja que se obtiene? Sí, sí. Generalmente recomendamos poner 4 o 5 colmenas de abejas por hectárea. Ayudan. Hoy día hay productores que de repente tienen el problema contrario, de que tienen mucha cuaja, entonces dicen: oye, no voy a gastarme esa plata quizás en abejas, porque no quiero tener tanto y después tener que ralear. Pero va a depender de cada zona, de cada realidad, como decía, un poco dependiendo de cada productor.
pero el que quiera asegurar su fruta, mejor poner obviamente abejas que nos ayuden un poco a la polinización. Ya. Y respecto, por ejemplo, el tema de la cianamida, de la aplicación de cianamida hidrogenada, tú hablabas de que dependía del historial del huerto. ¿Qué cosas debería considerar un productor dentro de su historial para ver qué aplicar? O sea, si aplica Sí, o no. sí. Bueno, la zona donde esté, por ejemplo, si productor de muy cerca de la cordillera, hay que ver ahí el historial de temperatura, eh, porque el riesgo de helada puede ser más alto. Y incluso más hacia la costa también hay algunos sectores en que históricamente hay problemas de helada. Entonces, por ejemplo, esta temporada que no hubo mayores problemas de helada, pero sí en algunos casos puntuales, esos son productores que probablemente no les va a convenir aplicar cianamida. Ujú. Y Pablo, cuando hablabas esto de las dos pasadas, ¿eso te refería al floreo que se le llama también o no? Sí, pero es una especie de floreo porque no voy a estar sacando o cosechando toda la fruta del árbol, pero es un floreo mecanizado, porque generalmente el floreo se puede entender como una cosecha manual, Ujú. eh, y, y- y dejar claro nomás que si se quiere hacer manual, se puede, pero también se puede hacer tecnificado con la misma máquina cosechadora, que va remeciendo de forma más suave para ir botando solamente la fruta que esté en el momento de madurez óptimo. Ya, perfecto. Gracias. Y en relación, por ejemplo, al tema de la fitosanidad, que tú hablabas de ir probando nuevos productos, ¿tú te referías a productos más biológicos? Ujú. ¿Tú tienes Sí, experiencia con este tipo de productos? ¿Cómo le ha ido en relación sí. al control de plagas y enfermedades? Sí, mira, en lo que es control de plagas y enfermedades, todavía sí tan validado, yo sé que hay alternativas, pero tan validado quizá un poquito menos, pero lo que va así de fertilización, por lo menos, que puede ir incluso un poco de la mano, pero ahí sí, en fertilización yo te diría, ya me atrevería a decirlo con confianza. Eh, y en épocas de invierno también ya tenemos algunas tricodermas, aplicaciones de microorganismos que pueden ir reemplazando de a poco, no digo que de un año para otro, pero de a poco los cobres, por ejemplo, ir bajando las aplicaciones de cobre. Eh, y de insectos, yo creo que ya pronto vamos a empezar a combatir algunas plagas con otros insectos, o sea, controles más biológicos que ya se están haciendo, pero en ciruelos yo creo que nos falta un poco ahí. Pero sí muy fuerte la microbiología en fertilización, sí. Sobre todo en desarrollo de raíces y suelo. Ya, súper. Entonces faltaría un poco más de prueba y de ensayo con temas de productos biológicos. Bueno, no sé si hay Sin duda, tantos registrados para ciruela actualmente, pero sin duda. Sí, sí, claro, sí, de a poquito, pero hay que ir viendo un poco el tema más verde y ecológico. Yo creo que es un poco la invitación a no tenerle miedo, a romper paradigmas en ese sentido. de todas maneras. Gracias, Pablo. Hay una pregunta de Nicolás Chávez. Pregunta que ¿es más importante la fertilización nitrogenada antes de endurecimiento de carozo, división celular, o repartida durante toda la temporada de crecimiento de frutos? Sí, sí, bueno, como comenté, la idea con el nitrógeno siempre es partir un poquito más temprano. Temprano estoy hablando de finales de septiembre ya, empezar a hacer las aplicaciones de nitrógeno eh, y repartirlas después semanalmente durante octubre y noviembre. Yo te diría que ya en diciembre efectivamente ya puede que esté un poco más jugada la temporada y podríamos llegar hasta el 15 de diciembre. Eh, pero sí, antes del endurecimiento caroso, ¿verdad? Que estamos ahora, qué sé yo, el 15 de noviembre, entre más temprano partamos con la fertilización de nitrógeno, va a ser más eficiente. Y de todas maneras, siempre, insisto, complementar con la post cosecha, tenemos que incorporarlo, no se acaba la fertilización en
en diciembre, sino que tenemos que hacer una buena fertilización de post cosecha también, que eso nos va a permitir partir muy bien la próxima temporada. Gracias, Pablo. Y al final de tu presentación tú nombrabas unos defectos de las frutas. ¿Estos defectos se pueden prevenir tanto como en los manejos del huerto o también como manejos de cosecha, como durante la cosecha, como no dejar algunos manejos de logística, algo que nos puedas comentar al respecto? Sí, mira, yo te diría que comenté un poco, y lo que hemos visto es que con mucha producción, ¿ya? Como hemos sido este año, también es un año de alta producción de kilos por hectárea, pero el año pasado fue tremendo porque fue un año de muy malas podas o de poca poda y de mucho cuaja. Finalmente el árbol, los nutrientes que aporta el árbol se tienen que distribuir en mayor cantidad de frutos, por lo tanto el fruto no es un fruto que termine muy bien, entonces termina con menos sólido soluble. Y este daño aquí, digamos, de efecto físico, que lo voy a decir vulgarmente, decimos fruta chupada, es una fruta que termina, no sé si por sobremadura o también que podría ser algo de atraso del servicio de la máquina arrendada, ¿verdad? En la cosecha, cuando cosechamos fruta sobremadura que se tiende a deshidratar, entonces termina siendo fruta con piel y hueso. Y es una fruta que no sirve de nada. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es cosechar pulpa, azúcar, una fruta consistente. Eso se pierde cuando tenemos, por un lado, o mala fertilización o deficiente fertilización, o mucha fruta y que no ajustamos los programas de fertilización, o problemas en la cosecha, quizás por una cosecha un poco tardía, con una fruta ya muy madura, o al mismo tiempo una cosecha muy temprana, porque la máquina llegó antes, mi huerto se atrasó, en la cual todavía la fruta no está terminada. Y ahí todavía no estamos jugando cosas que hay que hilar un poquito más fino para poder apuntar a fruta de calidad, no solamente de kilos. Hoy día, por ejemplo, el fuera de color, que era un ítem que nunca lo considerábamos, como íbamos a tener fruta fuera de color. Hoy día hay mercados que nos están dando muchos dolores de cabeza por fruta fuera de color. O sea que el color que está exigiendo por fuera es morado y ámbar, Sí, amarillo por dentro. sí, efectivamente. Pero eso es la fruta fresca, ya deshidratada, la fruta seca, todavía estamos viendo una fruta que no termina con el color más oscuro de la ciruela deshidratada, sino que termina con un color medio rojizo. Y eso no le gusta al mercado destino. No, Ahora. es uno de los parámetros que lo pasamos por alto porque no era tema, pero hoy día hemos tenido reclamos importantes por ese tema. ¿Y a qué se debe eso, que la fruta quede fuera de color, aparte del tema de cosechas más, o sea, de los tiempos de cosecha? Sí, yo creo que puede ser también incidencia quizás de fruta fresca que finalmente se terminó deshidratando, que entonces que tenía menos brix, era una fruta más temprana, una fruta inmadura, y que puede que nos esté pegando un poquito los colores. Y lo mismo que te digo un poco también de esto de los servicios de máquina que te lo mandan o antes o después, y ahí podemos tener algunos temas al estar cosechando frutas no 100% madura o madura en su óptimo, digamos. Súper. Gracias, Pablo. Bueno, y para ir finalizando esta charla técnica, Pablo, ¿qué nos puede comentar de aspectos clave que hay que considerar ahora en la temporada que ya está partiendo y la próxima también? ¿Qué considerar? ¿Cómo se viene esta temporada en relación a qué tener Sí. ojo con las temperaturas? Sí, bueno, en esta época ya vamos a estar definiendo un poco los calibres, las cargas. Estamos terminando de ralear, idealmente esta semana ya lo último que debería estar raleando dependiendo de la zona. Hay que equilibrar las cargas y si bien ya vamos a estar con las cargas más o menos definidas, por lo tanto tenemos que regar, seguir fertilizando. Sí, yo siempre invitación en esta etapa
a estar viendo también un poco los brotes, el vigor de la planta, porque ahí nos vamos a estar jugando ya la próxima temporada. Entonces, ir un paso adelante y estar pensando en eso, en que la fruta hoy día ya está más o menos definida, planifiquemos bien, una buena cosecha, sigamos haciendo lo que corresponde, pero ir pensando en la próxima temporada con una buena carga. Bueno, Y no muchas dejar, gracias. y no descuidar nunca el tema de calidad, como decía. Claro, de todas maneras. O sea, finalmente es el producto que va a llegar a destino y finalmente es como el nombre, bueno, el producto de Chile, el producto del mismo campo, entonces finalmente define hartas cosas. Y el mercado, Pablo, el destino mayoritario de la producción de ciruelas, ¿dónde se está yendo hoy en día? ¿Dónde se va a ir? Mira, el pagador, el mejor pagador siempre, el que lleva la mejor calidad de frutas descarozada hoy día, Europa. Europa hablamos de Alemania, Dinamarca, Europa del Este es importante, hoy día Polonia, Inglaterra, son países que llevan la fruta con mayores calibres, descarozada. Después hay un porcentaje importante que se va a China, generalmente mucho como condición natural, pero hay una salida importante en China. Son mercados absolutamente distintos. Y dentro de ellas, lo que es América, hay algo en Canadá que puede ser buena salida, Brasil y México siempre son importantes mercados también de fruta quizás no tan premium, por así decirlo, pero que también obviamente hay que vender todo y son salidas importantes. ¿Esto para ciruela deshidratada o también deshidratada y fresco también? No, esto es deshidratado. Todo Ya, esto es perfecto. deshidratado. El fresco solamente el mercado uno solo y es China. Muchas gracias, Pablo. Bueno, estamos llegando al fin de la charla. Agradecerte, Pablo, tu tiempo, tu presentación y tu buena disponibilidad para responder todas las preguntas. Y también recordarles, como dijo Pablo en su presentación, estamos armando una ficha técnica respecto a consideraciones y factores importantes para planificar la cosecha, que la vamos a compartir ya prontamente con ustedes, que engloba un poco de acto de lo que Pablo nombró hoy día en su charla. Y también recordarles que la charla está siendo grabada, fue grabada, y para las personas que se conectaron más tarde o que no pudieron asistir a verla, iba a quedar disponible ahí en la plataforma de extensión de UC Davis Chile. Así que muchas gracias a ti, Pablo, a los que se conectaron, y nada más que agradecerte nuevamente por tu presentación. No, gracias a ustedes, les pido mil disculpas ahí por el impasse por la máquina de cortar pasto, estoy en un hotel acá en Santa Cruz y ahora ya me están retando porque se tiene que ir la persona que corta el pasto, así que le pedí ahí No, no hay disculpas a problema, todos. Pablo. O sea, ahí Y nosotros la editamos ahí el impasse. vale, ya, y saludos a todos y cualquier cosa, duda que quieran discutir, bienvenido, feliz, lo que me encanta, así que Muchas gracias, Pablo. Que tengan todos entonces una excelente tarde y también una muy buena temporada con las ciruelas. gracias. ¿Ah? Chao, que estén bien.